Hola comunidad, les quiero contar algo que me pasó cuando tenía unos 10 años. Mi nombre es Emilio y crecí en un pequeño pueblo del estado de Veracruz, un lugar donde todos nos conocíamos y donde al parecer cada familia tenía su secreto. En ese tiempo mi vida era bastante sencilla. Vivía con mis 2 hermanos menores, mi madre y mi abuela, en una casita de adobe con techo de lámina. Por las tardes, como cualquier niño, salíamos a jugar a las canchas de tierra y quedaban justo a las afueras del pueblo. Era un terreno grande, lleno de polvo y piedras sueltas, donde pasábamos horas corriendo detrás del balón, gritando, riendo y discutiendo sobre quién era el mejor delantero. Éramos como 10 niños, todos los vecinos de edades entre 8 y 14 años. Formábamos equipos y jugábamos hasta que el sol comenzaba a desaparecer detrás de las montañas. Solo había una regla no escrita: jamás acercarse a la casa de don Nabor. Él vivía solo, a unos metros de la cancha, en una casa vieja de madera, con ventanas rotas y el portón siempre cerrado. Desde lejos, su casa se veía tranquila, pero el rumor en el pueblo era otro. Don Nabor era extraño, reservado, y nadie lo veía mucho fuera de su patio. Todos los niños le teníamos miedo, no solo porque nos gritaba cuando la pelota se metía al jardín, sino porque sus ojos parecían llenos de algo que no entendíamos, una ira que congelaba la sangre. Nunca lo vimos sonreír y nadie hablaba con él. Mi abuela me contaba que, cuando era joven, don Nabor había sido un hombre normal, casado, pero que tras la muerte de su esposa quedó solo y desde entonces cambió. Nadie sabía cómo murió su mujer. Algunos decían que había sido un accidente y otros que algo más oscuro había ocurrido. Lo único cierto era que nadie asistió al funeral y el pueblo entero se enteró hasta que el ataúd ya estaba bajo tierra. Una tarde, mi mejor amigo Miguel, que vivía cerca de mi casa, pasó por mí para salir a jugar. Yo había recibido un balón nuevo por mi cumpleaños y mis amigos estaban emocionadísimos por estrenarlo. Como siempre, llegamos a la cancha y comenzamos a jugar. El tiempo se nos pasó volando entre goles y risas, pero en un momento el balón salió disparado hacia el patio de don Nabor. Todos nos quedamos inmóviles. Sabíamos lo que eso significaba. Nuestro balón había sido secuestrado por el hombre al que todos le teníamos miedo. Sentí un nudo en la garganta. Era mi balón nuevo, el regalo de mi madre, y no podía permitir que se quedara ahí. Mis amigos me dijeron que lo dejara, que era muy peligroso, que don Nabor era un hombre extraño y que podía hacernos daño. Yo les dije que estaba bien, solo para calmarlos. En realidad, ya había decidido que esa noche, cuando todo el pueblo durmiera, iría a recuperar mi balón. Esa madrugada, alrededor de la 1, me escabullí de mi casa. Miguel, mi amigo, me acompañó. Caminamos en silencio por las calles desiertas del pueblo, esquivando la luz de las pocas farolas que había. Todo estaba tan tranquilo que parecía irreal. Cuando llegamos a la casa de don Nabor, se veía aún más oscura y aterradora que de día. La madera crujía con el viento y un olor húmedo y agrio flotaba en el aire. Nos acercamos al portón frontal con cuidado. Yo estaba a punto de treparlo cuando Miguel me jaló hacia atrás. Me hizo señas de que guardáramos silencio. Entonces lo escuchamos. Un sonido que me erizó toda la piel. Era un ruido como de alguien masticando con desesperación,
demasiado intenso, como si cada mordida fuera un grito. Nos quedamos congelados. Decidimos movernos hacia el patio trasero, de donde parecía provenir el sonido. Nos agachamos detrás de la barda y nos asomamos con cautela. Lo que vimos nos dejó paralizados. Don Nabor estaba ahí, en el suelo del gallinero, con sangre por todas partes, comiéndose a una de sus gallinas vivas. Sus ojos nos encontraron y sentí como si nos estuviera mirando directamente con la misma ira que lo hacía de día. No sé por qué no salimos corriendo al instante. Supongo que estábamos en shock, aterrorizados, pero incapaces de movernos. Miguel me susurraba que nos fuéramos, que esto era demasiado, pero yo, no sé, algo me mantenía ahí. Cuando don Nabor terminó, comenzó a encender varias veladoras y se sentó en medio de ellas. Sus palabras eran extrañas, como rezos que no reconocíamos. De pronto, algo más aterrador ocurrió. Su cuerpo comenzó a cambiar, transformándose en un animal enorme, algo entre lobo y perro, con ojos brillantes llenos de furia. La baba le caía de su hocico mientras nos acechaba. Miguel y yo salimos corriendo y gritando, tratando de atraer la atención, pero nadie nos escuchaba. Las calles estaban desiertas y el aire parecía pesado, como si el pueblo mismo nos estuviera escondiendo del resto del mundo. Llegamos a unos contenedores de basura y nos refugiamos dentro, llorando y rezando, mientras las garras del animal arañaban las paredes metálicas. De repente, escuchamos carcajadas, con la misma voz de don Nabor, y luego todo quedó en silencio. No nos atrevimos a salir hasta que comenzó a amanecer. Al salir, la gente nos miraba extrañada, pero eso ya no importaba, solo queríamos llegar a casa. Mi madre y mi abuela apenas me creyeron. Estuve castigado varios días sin poder salir a jugar, pero eso no importaba. El miedo que me provocaba don Nabor era demasiado fuerte. Después de aquel aterrador encuentro, Miguel y yo estuvimos varios días sin salir. Cada vez que alguien mencionaba la cancha, yo sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Sin embargo, no todo el pueblo estaba quieto. La vida continuaba, pero con una sombra invisible que nos recordaba lo que había pasado. Mis amigos empezaron a notar cambios extraños. Algunos decían escuchar pasos en la noche. Otros contaban que veían luces en la casa de don Nabor, que nunca habían estado ahí antes. La casa parecía vacía, pero de alguna manera seguía viva, como si alguien o algo la habitara en secreto. Nadie se atrevía a acercarse, y con el tiempo, incluso los niños que antes jugaban en la cancha comenzaron a evitarla. Una tarde, casi al anochecer, escuché que Miguel me llamaba desde su ventana. Salí con cautela, recordando lo que habíamos vivido. Me dijo que no podía dormir, porque sentía que alguien lo observaba. Su voz temblaba mientras me contaba que en su cuarto había visto una sombra alargada que se movía en silencio, como deslizándose por las paredes. Yo intenté tranquilizarlo, pero algo en el tono de su voz me hizo estremecer. No era un miedo infantil, era terror puro, el mismo que yo sentí esa madrugada en el gallinero. Decidimos investigar un poco, aunque de manera distinta. En lugar de ir a la casa de don Nabor, caminamos hacia la cancha, observando desde lejos la silueta de su hogar. La luna estaba alta, pero una neblina ligera cubría el terreno, dando un aspecto fantasmagórico. A lo lejos, vimos un movimiento dentro de la casa.
Primero pensé que eran sombras de los muebles viejos, pero luego distinguimos algo que nos heló la sangre. Parecía que alguien o algo caminaba dentro de la sala con pasos pesados y arrastrando los pies. Miguel y yo nos miramos, incapaces de articular palabra alguna. Por un instante, deseé que todo fuera producto de nuestra imaginación, pero un olor agrio y metálico llegó a nuestra nariz. La misma peste que sentimos aquella madrugada. Era insoportable. Sin pensarlo, nos escondimos detrás de unos arbustos. Desde ahí, vimos a don Nabor aparecer en la puerta trasera, su silueta cubierta de sombras y algo que brillaba en sus manos, algo que no logramos identificar con claridad. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Provenía de la dirección del gallinero. Miguel casi se desmaya. Yo sentí que mi corazón iba a estallar en el pecho. No era un grito humano ni de animal. Era algo intermedio, un sonido que combinaba dolor y rabia, como si el mundo entero estuviera gritando a través de un solo ser. Decidimos correr, pero antes de movernos, vimos algo que jamás olvidaré. La puerta de la casa se abrió lentamente y una figura enorme salió. No era humano y no era completamente animal. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y su boca estaba cubierta de saliva y restos de lo que parecía ser carne. Era la misma transformación que vimos aquella noche, pero esta vez mucho más grande y terrorífica. Nos miramos fijamente y por un momento parecía que podía atravesar nuestras almas con la mirada. Corriendo sin rumbo, Miguel y yo nos adentramos en un sendero que llevaba a un bosque cercano. Cada rama que rompíamos con nuestras manos sonaba como un estampido en el silencio de la noche. Sentíamos su presencia detrás de nosotros, pero cada vez que volteábamos parecía que la criatura desaparecía, solo para reaparecer unos metros más adelante. Llegamos a un claro, donde el aire era más frío y húmedo. Nos detuvimos para tomar aliento y escuchamos algo que nos hizo temblar hasta los huesos. Risas. Eran risas bajas, con un eco que se prolongaba entre los árboles. Era don Nabor, o lo que quedaba de él, burlándose de nosotros. Miguel me agarró del brazo y me susurró: Emilio, no sé si vamos a salir de esto. Yo solo podía decir sí con la cabeza, incapaz de hablar, mientras sentía un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Esa noche pasó algo más. Mientras nos ocultábamos entre los arbustos y raíces, vimos sombras moverse a nuestro alrededor. No éramos los únicos observando. Desde la penumbra, otras figuras pequeñas y delgadas comenzaron a aparecer. Parecían niños, pero sus movimientos eran extraños, casi como si flotaran ligeramente sobre el suelo. Sus ojos brillaban en la oscuridad y no tenían expresión. Miguel y yo nos quedamos inmóviles, temiendo que cualquier movimiento pudiera delatarnos. Una de esas figuras se acercó lentamente y señaló hacia la casa de don Nabor. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. Era como si nos estuviera diciendo: no debieron venir aquí. Luego, todas las figuras desaparecieron en la neblina tan rápido como habían aparecido, dejándonos con el corazón en la garganta. Después de lo que parecieron horas, el cielo comenzó a aclararse y la luz de la madrugada nos permitió ver nuevamente. Miguel y yo, exhaustos y temblando, regresamos al pueblo. No hablamos durante el camino y solo cuando entramos a la seguridad de nuestras casas nos dimos cuenta de lo cerca que habíamos estado de perder la cordura o algo peor.
Durante los días siguientes, el pueblo cambió. Los rumores se intensificaron. Algunos vecinos afirmaban que veían luces y sombras en la casa de Don Abor, que escuchaban gruñidos y golpes en la noche. Otros decían que el hombre había desaparecido, que no lo veían desde hacía semanas. Nadie se atrevía a acercarse y la cancha se quedó desierta. Yo sentía un vacío en el pecho cada vez que miraba hacia allá. Era como si algo invisible nos vigilara constantemente. Lo que más me marcó fue cómo la vida de todos nosotros cambió para siempre. Los niños dejaron de jugar hasta tarde. Algunos comenzaron a llorar al recordar nuestra historia. Incluso los adultos se mostraban más cautelosos, hablando en voz baja sobre la maldición de Don Abor. Yo intenté dormir, pero cada sombra en mi habitación parecía moverse. Cada crujido de la casa me hacía levantarme del colchón. Una semana después, comenzaron a ocurrir cosas que nos hicieron entender que Don Abor no era solo un hombre extraño. Había algo mucho más oscuro detrás de él. Primero, comenzaron a desaparecer animales, gallinas, perros, incluso algunos gatos. Nadie sabía quién los tomaba, pero los vecinos murmuraban que era obra de Don Abor. Yo sentí un miedo profundo, porque sabía que si él quería, podía hacer lo mismo con nosotros. Una noche, mientras mi madre dormía y mis hermanos ya estaban en sus camas, escuché un golpe fuerte en la puerta trasera de nuestra casa. Me levanté sigilosamente y miré por la ventana. La luna iluminaba el patio y ahí estaba, una sombra enorme, con ojos brillantes parada frente a la puerta. Mi corazón se detuvo. No era un animal común. ¿Era él o lo que quedaba de Don Abor? Sabía que me había visto. Corrí a despertar a Miguel, quien vivía a unas casas de la mía. Le conté lo que estaba pasando, y aunque al principio no me creyó, esa misma noche él vio la misma sombra en su patio. Nos miramos y entendimos que algo terrible estaba ocurriendo. Don Abor había vuelto, pero no estaba limitado a su casa. Ahora podía moverse por todo el pueblo como si su poder se hubiera expandido. Decidimos hablar con los mayores del pueblo. Mi abuela me acompañó y nos contó algo que me heló la sangre. Había rumores antiguos de que Don Abor no solo era un hombre malvado, sino un nahual, un ser capaz de transformarse en animal y moverse entre los mundos. Según mi abuela, estos seres protegían secretos, y si alguien los molestaba, podían arrastrarlo al mundo de los espíritus. Mi miedo aumentó más. Yo sabía que nuestra curiosidad lo había despertado. Una tarde, Miguel y yo nos aventuramos a la cancha para ver si podíamos recuperar algo de normalidad. Todo parecía tranquilo, hasta que de pronto escuchamos un gruñido. Antes de reaccionar, algo saltó frente a nosotros. Un enorme lobo con ojos que brillaban como fuego. Reconocí inmediatamente la mirada de Don Abor. Corrimos hacia el bosque, esquivando ramas y raíces, escuchando cómo nos seguía. En medio del miedo, nos topamos con algo inesperado, su gallinero, que habíamos visto en aquella primera noche. Pero ahora estaba vacío, y en el suelo, entre la tierra y las plumas, había símbolos grabados, como marcas de un ritual antiguo. Mi corazón latía a 1000 por hora, y Miguel me susurró que eso no podía ser real. Yo solo asentí, sintiendo que estábamos demasiado involucrados en algo que no podíamos comprender. Lo que ocurrió esa noche cambió todo. Mientras intentábamos escapar, vimos a Don Abor transformarse completamente en su forma animal. Un lobo gigantesco, con colmillos que parecían cuchillas y garras que podían desgarrar la tierra misma.
Pero entonces algo extraño pasó. Su forma empezó a debilitarse y su rostro humano se hizo visible por unos segundos, como si una fuerza superior lo estuviera obligando a regresar a su estado original. Con un último rugido que retumbó en todo el bosque, desapareció entre la niebla, dejando un silencio absoluto. Al amanecer, el pueblo estaba en calma, pero todos sabíamos que algo había cambiado. La casa de Don Nabor estaba vacía, abandonada. No había señales de su cuerpo ni de su forma humana. Algunos vecinos afirmaban que había desaparecido para siempre, mientras que otros susurraban que seguía entre nosotros, pero invisible, esperando a quienes se atrevieran a desafiarlo. Con el tiempo, Miguel y yo intentamos retomar la normalidad. La cancha volvió a llenarse de niños, pero yo nunca dejé de mirar de reojo hacia la casa de Don Nabor. La sensación de ser observado nunca me abandonó. A veces, cuando estoy solo, siento un escalofrío que me recorre la espalda y puedo jurar que unos ojos brillantes me miran desde la oscuridad. Ahora entiendo algo que entonces no comprendía. Nuestra curiosidad nos llevó demasiado lejos, y aunque sobrevivimos, Don Nabor dejó su marca en nosotros. Su historia se convirtió en leyenda del pueblo, y cada vez que alguien nuevo llegaba, los viejos vecinos contaban la advertencia: no te acerques a la casa del hombre que puede ser lobo. No lo provoques o nunca volverás a ser el mismo. Incluso hoy, años después, siento que su presencia sigue ahí. A veces escucho ruidos en el patio de mi casa, como pasos lentos que desaparecen cuando miro. Otras veces veo sombras moverse en la periferia de mi visión y mi corazón se acelera sin razón aparente. Sé que Don Nabor nos eligió aquella noche y aunque no nos atrapó, nos dejó un recordatorio. Hay cosas en el mundo que no pertenecen al plano humano y acercarse a ellas puede costarte mucho más que un simple susto. La historia de Don Nabor quedó marcada en mi memoria y en la de Miguel para siempre. Nunca volvimos a ser los mismos niños despreocupados. Ahora, cada vez que hablo de él, siento una mezcla de terror y respeto. Su leyenda sigue viva en nuestro pueblo, y yo sé que si algún día alguien intenta desafiarla, las consecuencias pueden ser aún más oscuras de lo que vivimos nosotros. Y así terminó nuestra historia con Don Nabor, o al menos así terminó lo que vivimos, porque el miedo que sembró nunca desapareció del todo. Y cada noche cuando cierro los ojos, sé que hay unos ojos brillando en la oscuridad, observándome, esperando que vuelva a cruzarme con ellos. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.